Hola, el ingeniero Martín Castillo aquí. Hoy vamos a ver las fórmulas de Wilbur para calcular la rigidez de entrepiso de este edificio que tenemos aquí. Las fórmulas de Wilbur cabe mencionar que son aproximadas, que nos van a dar una rigidez aproximada. ¿Esto por qué? Bueno, porque la rigidez de los entrepisos depende de la forma en que vienen las cargas laterales. Si ustedes observan, aquí no estoy poniendo ninguna carga lateral porque Wilbur en sus fórmulas, digamos que él hizo una suposición de estas cargas. Por lo tanto, el resultado no va a ser independiente de estas cargas para los resultados que vamos a obtener. Repito, la rigidez más precisa depende de las cargas laterales, pero las fórmulas de Wilbur nos dan un resultado muy aproximado. Si tienen alguna duda, pueden consultar este libro, Diseño Sísmico de Edificios, de Bazán y Meli, donde explica pues las fórmulas de Wilbur, además de las hipótesis que se consideraron para elaborar dichas fórmulas. Bueno, entonces vamos a comenzar. Esto que tenemos aquí abajo son datos. Se trata de un edificio de concreto con un módulo de elasticidad de 23.500 megapascales. Vamos a usar nada más dos secciones, aunque se pueden usar muchas secciones, pero para simplificar el ejemplo vamos a usar dos. Columnas de 600 por 800 milímetros, traves de 300 por 700 milímetros. Ambas van a estar flexionando en su eje de inercia fuerte. Este sería el momento de inercia para estas secciones. ¿A qué me refiero con inercia fuerte? Pues aquí digamos que este va a ser base por altura al cubo sobre 12 y este también base por altura al cubo sobre 12. ¿Okay? Bueno, otra cosa que tenemos que tener claro es el concepto de rigidez relativa, que es la inercia entre la longitud. Entonces, cuando hablemos de K sub C, estamos hablando de la rigidez relativa de las columnas. La C sería por columnas. Y en el caso de las traves, K sub T va a ser la rigidez relativa de las traves. Inercia de traves entre longitud de traves. Bueno, todos estos datos pues los vamos a estar ocupando. Y bueno, estas son las fórmulas de Wilbur. Existe una fórmula para el entrepiso 1, para el entrepiso 2, para el resto de entrepisos y por último una variación de esta que sería para la azotea exclusivamente. Aquí por ejemplo esto es de 5 niveles, ocuparíamos esta para el 1, esta para el 2, esta para el 3 y el 4 y esta finalmente para la azotea. La R la puse de roof, de azotea. Entonces en realidad sirven para edificios de cualquier número de niveles. Y por último, con esta fórmula que aplica pues para todo lo demás, vamos a calcular la rigidez en función de este coeficiente D. ¿Okay? Bueno, vamos a borrar aquí. Vamos a ir llenando aquí la información. Bueno, lo primero que vamos a comenzar es por calcular las inercias. Vamos a decir 600 por 800 al cubo sobre 12. Aquí tengo la inercia, pero está en milímetros cuartos. La voy a pasar a metros cuartos dividiendo entre 1000 a la cuarta. Aquí sugiero que la guarden en una memoria, por ejemplo la memoria A de la calculadora. Ahora la segunda, vamos a decir 300 por 700 al cubo entre 12. Igual lo vamos a dividir entre 1000 a la cuarta. Y sugiero que lo guarden en la memoria B de su calculadora o donde ustedes gusten, porque se van a estar ocupando. Bueno, ahora vamos a calcular la suma de las rigideces relativas. Esto, vamos a aplicar esta fórmula, inercia entre longitud, y suma, pues hay que sumar las que apliquen por cada nivel o cada entrepiso. Voy a comenzar por las columnas. Entonces sería la rigidez relativa de columnas, sería I entre L. La inercia de la columna la tengo en la memoria A, entre 3.3, que es su longitud. Me da cierto valor
Este valor va a ser por 2 porque tengo dos columnas. Entonces sería por 2 y vamos a anotarlo aquí. Me da un 15.515.152 por 10 a la menos 6. ¿Ok? Ahora vamos a hacer lo mismo para este. Sería la inercia de la columna entre 3.1 por 3, porque son 3 columnas las que tenemos ahí. Este me da 24.774.194 por 10 a la menos 6. Luego vamos a hacer lo mismo con este. Sería la inercia de la columna entre 3.1 nuevamente, pero por 4, porque son 4 columnas. Esto me da 33.032.258 por 10 a la menos 6. Después otra vez la inercia de la columna entre 3.1, pero por 5, porque son 5 columnas. Esto me da 41.290.323 por 10 a la menos 6. Y el último sería otra vez la inercia de la columna entre 3.5 por 5 columnas. Me da 36.571.429 por 10 a la menos 6. Esto tiene unidades de metros al cubo. Inercia entre longitud sería metros al cubo. Ahora vamos a hacer lo mismo para las traves. Para las traves va a ser, comienzo desde arriba, sería la inercia de la trave entre la longitud de la trave, entre 8. Nada más es una sola trave. Este me da 1071.875 por 10 a la menos 6. Ahora aquí tengo dos traves, pero mucho cuidado porque cada trave tiene su longitud. Entonces va a ser la inercia de la trave entre 7.5 más otra vez la inercia de la trave entre 8. Y esto me da 2.215.208 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Lo mismo aquí hay que tener cuidado, son tres longitudes diferentes, entonces va a ser la inercia de la trave entre 7.5 más la inercia de la trave entre 8 más la inercia de la trave entre 6. Y eso nos da 3.644.375 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Luego sigue este, inercia de la trave entre 8 más inercia de la trave entre 7.5 más inercia de la trave entre 8 nuevamente más inercia de la trave entre 6. Y eso nos da 4.716.25 por 10 a la menos 6. Y esta de aquí abajo es idéntica porque pues son las mismas longitudes y en la misma cantidad de traves, entonces esta la vuelvo a copiar. Listo. Ahí todavía digamos que no hemos comenzado, es apenas el concepto de rigidez relativa, inercia entre longitud, pero nos piden sumatorias. Entonces estamos sumando en las traves, pues en los niveles, y en las columnas, en los entrepisos. ¿Okay? Bueno, si quieren para ya no distraernos, vamos a borrar esta parte. El módulo de elasticidad también lo vamos a borrar. Bueno, ese lo voy a anotar por acá. El módulo de elasticidad del concreto es de 23.500 megapascales. Que borremos. Listo. Ahora sí, siguen las fórmulas para los coeficientes D. Estas formulitas, pues les recomiendo que le hagan una captura de pantalla, que las copien en algún otro lugar porque las vamos a estar ocupando.
Repito, esta va a ser para el entrepiso 1, para el entrepiso 2, para el 3 el 4 y para el 5 es la azotea, entonces sería este de aquí. Bueno, voy a comenzar, para que nos vayamos familiarizando, voy a comenzar con el coeficiente D1, voy a comenzar de abajo hacia arriba. Entonces D1 es igual a 4 veces la altura 1, es decir, 3.5. No voy a usar aquí unidades para no saturar el espacio. 4 por 3.5 entre la suma de KC1, que viene siendo entre 36.571.429 por 10 a la menos 6. Apenas llevo esta parte. Más H1 más H2 sería 3,5 más 3,1. 3,5 más 3,1 entre la suma de KT1, que sería esta, 4.716.25 por 10 a la menos 6, más la suma de KC1, que sería 36.571.429 por 10 a la menos 6, esta dividida entre 12. ¿Ok? Aquí voy a poner otra vez, 3,5 más 3,1, voy a centrar, 3,5 más 3,1. Esta es la primera formulita, entonces nada más hay que resolverla. Entonces esto nos va a dar 4 por 3.5 entre 36.571.429 por 10 a la menos 6 más 3.5 más 3.1 entre 4.716.25 por 10 a la menos 6 más 36.571.429 por 10 a la menos 6 entre 12. Si todo salió bien, este coeficiente me daría 1232.904. ¿Ok? Esto tiene unidades de, lo voy a volver a escribir, 1232.904 son unidades de 1 sobre metro cuadrado o metros a la menos 2. ¿Ok? Entonces apenas llevamos el primer coeficiente, esto es lo más tardadito. ¿Ok? Vamos por el segundo coeficiente. Ahora voy a borrar para volver a escribir aquí. Vamos a usar el D2. Para el D2 nos está diciendo que es 4 veces la altura 2, que es 3.1, entre la suma de KC2, que es este de aquí, 4.1.290.323 por 10 a la menos 6, más H1 más H2, o sea 3.5 más 3.1, entre la suma de KT1, que sería este de acá, 4716.25 por 10 a la menos 6, más la suma de KC1, 36571.429 por 10 a la menos 6, entre 12 también, pero aquí hay que agregarle H2 más H3, que sería 3,1 más 3,1, entre la suma de KT2, y KT2 es este de acá, 4716.25 por 10 a la menos 6. ¿Ok? Vamos a resolverlo con la calculadora. Sería 4 por 3.1 entre 41.290.323 por 10 a la menos 6 más 3.5 más 3.1 entre 4.716.25 por 10 a la menos 6 más 36.571.429 por 10 a la menos 6 entre 12 más
3.1 más 3.1 entre 4.716.25 por 10 a la menos 6. Si no me equivoqué, este nos da 2.465.008. ¿Ok? Bueno, vamos ahora con la N. La N ya sería para el entrepiso 3, el entrepiso 4. Ahora, aquí cabe mencionar que nos mencionan unos índices, que es el N, M y O. Tenemos que leerlo así: N, M y O. Entonces, vamos a hacerlo para el piso 3. Entonces, cuando nos hable de N, vamos a estar hablando del entrepiso 3. Cuando nos pida algo con el subíndice M, vamos a hacerlo con el piso de abajo, que sería el 2. Y cuando nos solicite algo con el subíndice O, vamos a hacerlo para el piso que está arriba, es decir, el 4. O sea, esta ya es una formulita general y así se leería. Repito, M, N y O son 3 pisos consecutivos de abajo hacia arriba y N es donde estamos calculando la rigidez. Bueno, voy a borrar para poder calcular el coeficiente D3. ¿Okay? Vamos con el D3. Entonces nos pide 4 veces la altura N, la altura donde estamos. El piso 3 es 3.1. ¿Okay? Entre KCN de columna, rigidez relativa de N, donde estamos sería este de aquí. 33.032.258 por 10 a la menos 6. Okay. Más HM es la altura del piso 2, sería 3.1. Más HN, la altura donde estamos, que también es 3.1, coincidieron, entre la suma de KTM, sería la rigidez relativa de trave, pero de M, del de abajo, sería esta de aquí, entre 4716.25 por 10 a la menos 6. ¿Okay? Y después nos pide más HN más HO, la altura donde estamos, 3.1, más la altura de arriba, que también es 3.1, entre la rigidez relativa de trave, N, es decir, del tercero, sería esta de acá, 3644.375 por 10 a la menos 6. Eso sería la formulita, vamos a resolverla. Entonces sería 4 por 3.1 entre 33.032.258 por 10 a la menos 6, más 3.1 más 3.1 entre 4.716.25 por 10 a la menos 6, más 3.1 más 3.1 entre 3.644.375 por 10 a la menos 6. Si todo salió bien, me da 3.391.246 metros a la menos 2. ¿Okay? Vamos a calcular ahora para el 4. Voy a borrar aquí. Para el 4 ya cambia. Ahora N es el 4, O es el 5 y M es el 3. Seguimos usando la misma formulita. Bueno, entonces sería 4 veces la altura N donde estamos, en el 4 es 3.1, entre la suma de rigidez relativas de columna de N del mismo nivel, sería aquí 24.774.194 por 10 a la menos 6. Apenas llevamos esta parte. Más HM más HN, la de abajo más donde estamos sería otra vez 3.1 más 3.1, entre KTM, que sería de abajo del 3, sería este, 3.644.375 por 10 a la menos 6. ¿Ok? Por último, más HN más HO,
La altura donde estamos es 3,1 y HO es la de arriba, que sería en este caso 3,3. Entre la suma de rigidez relativa de traves de N, donde estamos nosotros, que sería el 4, sería este de aquí, 2215.208 por 10 a la menos 6. Vamos a resolverla. 4 por 3.1 entre 24774.194 por 10 a la menos 6 más 3.1 más 3.1 entre 3644.375 por 10 a la menos 6 más 3.1 más 3.3 entre 2215.208 por 10 a la menos 6. Si todo salió bien, me da 5090.892. ¿Ok? Y vamos por la última. La última ya tenemos una fórmula que es para azoteas. Voy a borrar esto. Ya no vamos a ocupar esto. Y esta, pues la de azotea sería el 5. ¿Okay? Entonces, esta nos dice 4 veces la altura n, donde nos encontramos. De hecho, sí, sigue aplicando. N sería el 5, pero nada más existe el m, que sería el 4. Ya no existe el o, porque ya no hay un piso 6, entonces este ya desaparece. Entonces sí sigue aplicando la nomenclatura. Bueno, 4 veces la altura donde nos encontramos, sería 3.3, entre la suma de KCN, que sería este de acá, 15.515.152 por 10 a la menos 6, más 2 veces la altura M, sería la altura de abajo, 3.1, más HN, la altura donde nos encontramos, 3.3, entre la suma de KTM, serían las traves de aquí abajo, sería este, 2215.208 por 10 a la menos 6. ¿Ok? Llevamos esto, más HN, la altura donde nos encontramos, 3.3, entre la suma de KTN, sería este de aquí, 1071.875 por 10 a la menos 6. ¿Ok? Vamos a resolverlo. 4 por 3.3 entre 15.515.152 por 10 a la menos 6, más 2 por 3.1 más 3.3 entre 2215.208 por 10 a la menos 6, más 3.3 entre 1071.875 por 10 a la menos 6. Igual, si todo salió bien, este me da 8.218.035. ¿Ok? Bueno, eso es lo más tardadito del método, esos coeficientes. Ya para calcular la rigidez, ahora nada más es esta formulita. Es la misma para todo. Nada más necesitamos multiplicar 48 veces el módulo de elasticidad entre el coeficiente n y entre la altura de donde nos encontremos. Entonces voy a borrar esto. Y vamos a resolverlo. Entonces, si quieren, aquí ya voy a comenzar de arriba hacia abajo. La altura, la rigidez del entrepiso 5, pues va a ser 48 veces el módulo de elasticidad, 23.500 megapascales, entre el coeficiente que tenemos aquí, sería el 8.218.035, son metros a la menos 2, ¿sí? Y la altura es 3.3 metros. Vamos a multiplicar esto por 1000 para que nos dé el resultado en kilonewton por metro, porque si no lo multiplicamos sería meganewton por metro. Entonces sería 48 por 23.500 por 1000 entre
8218.035 y 3.3. ¿Ok? Y eso nos da una rigidez, ya este sería el resultado, de 41.594. Vamos a redondear así. 41.594 kilonewtons por metro. ¿Qué significa eso? Que ese entrepiso necesita, si ustedes le colocan esta cantidad de kilonewtons, el entrepiso se va a estar deformando 1 metro relativo entre sus apoyos. Eso significa la rigidez. Bueno, y así sucesivamente podemos calcular las demás. Si se dan cuenta, esto lo vamos a estar ocupando, el 48, el módulo de elasticidad es el mismo, y este 1000 también, vamos a guardarlo, 48 por 23.500 por 1000, guárdenlo por ahí en alguna memoria, y ya nada más lo dividimos entre el coeficiente de y la altura respectiva. Entonces, eso para acá lo vamos a dividir entre 5090.892 y entre 3.1, y eso me va a dar una rigidez de 71.475. ¿Okay? Para el 3 sería la misma cantidad entre el coeficiente 3.391.246 y entre la altura, que es 3.1, y esto me da 107.297. Vamos para acá, sería esa misma cantidad entre 2.465.008 y entre la altura que tenemos de 3.1, y nos da una rigidez de 147.615. Y el último es de esa misma cantidad entre el coeficiente 1232.904 y entre la altura, que es 3.5, y nos da 261.404. Y esas serían las rigideces. Ese ya sería el resultado final. En el siguiente video, para no alargar esto, vamos a ver para qué nos sirve esa rigidez, cómo se ocupa. Es muy importante. Prácticamente, si nosotros conocemos esa rigidez y conocemos las cargas laterales, vamos a poder conocer cuánto se deforma el edificio, ahora sí que cuánto se deforma totalmente y relativamente entre cada entrepiso. Entonces, pues estas serían las fórmulas. Les voy a publicar estas formulitas también para que las puedan ustedes descargar y ya nada más las impriman. Bueno, muchas gracias. No olviden suscribirse, darle like y compartir con sus compañeros. Gracias.